Y hoy estaré hablando del por qué existe dos monedas con el mismo año. De hecho, esto fue en 1921, las monedas de los Estados Unidos que todavía contenían metales preciosos. Había monedas de oro de $5, $10, $20 y todavía se usaban como monedas circulantes. Sin embargo, las monedas de 10 centavos, 25 centavos, medio dólar y $1 todavía se fabricaban con un 90% de plata. Pero Estados Unidos no había acuñado ningún nuevo dólar, por decirlo así, de plata desde 1904. Por lo tanto, la política y la legislación entraron en escena y exigieron que se fundieran millones de dólares de estas monedas de plata y que se acuñaran otras monedas. Si le está gustando este tema, entonces espero que considere suscribirse y no se olvide activar la campanita para que le notifiquen cada vez que coloco un nuevo video. Pero sigamos con el tema y hablemos de la moneda de 1921 Morgan Silver Dollar. La ley Pittman del 23 de abril de 1918 pues requirió la función de millones de dólares de estas monedas de plata. Según los registros de la Casa de la Moneda de los Estados Unidos, se fundieron 251.121.554 monedas de plata, de dólar, de $1 de plata. Y el lingote de plata que se produjo a partir de las monedas fundidas se había vendido a Inglaterra. Y los varones de plata de la moneda de esa época obligaron a incluir una cláusula que exigía la compra de suficiente plata extraída de los Estados Unidos para reemplazar todos los dólares de plata fundido. Dado que la Casa de la Moneda de los Estados Unidos no había producido dólares de plata en 17 años, pues se tuvieron que crear nuevos troqueles y se estaba trabajando en un nuevo diseño para el dólar de plata, pero aún no estaba listo para la producción. Por lo tanto, la Casa de la Moneda de los Estados Unidos resucitó los diseños del lado anverso como el reverso del dólar de plata de Morgan y se generaron un total de 86.730.000 monedas de dólar de Morgan en las tres instalaciones de la Casa de la Moneda, que fue en Filadelfia, Denver y San Francisco. Pero hablemos de la segunda moneda, que es la de la paz, moneda de la paz, que en inglés es 1921 Peace Silver Dollar. Pero hablemos ahora de esta segunda moneda. Y esta moneda de 1921, el dólar de plata de la paz, se creó para conmemorar el final de la Primera Guerra Mundial y sobre todo la paz, bueno, duradera, que ellos deseaban que siguiera. Y fue diseñado por Anthony de Francisci y siguió el modelo de la esposa Teresa de Francisci, que presentó modelos preliminares para la nueva moneda que mostraba un águila en el reverso rompiendo una espada para simbolizar el desarme al final de la guerra. Los miembros de la Comisión de Bellas Artes y los funcionarios del Departamento del Tesoro, mira, ellos protestaron porque pensaron que el diseño se interpretaría como una derrota en lugar de una paz negociada. Sin la aprobación de Francisci, el grabador George Morgan remodeló el águila sin la espada y la reemplazó con una rama de olivo para simbolizar la paz. Y ya después de muchos cambios de diseño y de huelgas de prueba, los primeros dólares de la paz se acuñaron el 26 de diciembre de 1921, casi a final de ese año. Y esto no fue tiempo suficiente para hacer una cantidad suficiente para lidiar
con los casi 100 millones de dólares de estas monedas Morgan que ya estaban acuñadas y que entonces en pocos días se quedaban en ese año de 1921, y la Casa de la Moneda logró producir un poco más de 1 millón de monedas de la paz, o sea, de plata. Y de hecho continuaron haciendo estos dólares de la paz hasta 1928, cuando los lingotes comprados en las minas de plata nacionales se agotaron y se acuñaron suficientes dólares de plata para reemplazar los que se fundieron bajo la ley Pittman. Y bueno, ya para finalizar, les diré que la Gran Depresión, que comenzó en 1929, resultó en una falta de demanda de estas monedas de dólar, de plata. Sin embargo, cuando la economía se recuperó y la producción se reanudó nuevamente, que esto fue en 1934, ellos continuaron durante 2 años más con dicha producción. Y estas serían las últimas monedas de dólar de plata producidas por la Casa de la Moneda de los Estados Unidos hasta 1971, cuando comenzó esa producción del dólar de Eisenhower, que es uno de mis favoritos. Y bueno, ya para finalizar le diré que la verdad que muchos de nosotros nos hacíamos este tipo de preguntas, tal como el por qué existen dos monedas con el mismo año de 1921. ¿No les parece interesante su historia? Dejen un comentario, me gustaría saber su pensar sobre este tema. Recuerden que el numismático, no el coleccionista mayormente, no es que no suceda, pero mayormente los numismáticos son los que le encanta la historia y el porqué de muchas cosas que pasan en este círculo de numismática. Y bueno, mis queridos amigos y amigas, muchas gracias si has llegado hasta aquí viendo el video. Recuerden que les dejo pleno sitio web numismático en la cajita de información aquí abajito del video. Sigan compartiendo mis videos en sus redes sociales para que llegue a otros hogares. Bueno, esta información numismática. Cuídense mucho y nos vemos hasta el próximo video. Bye.